Hay frases que parecen simples, hasta que las pronuncias desde el alma. Una sola palabra, dicha con intención, puede cambiar el rumbo de tu vida espiritual. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que lo que no has dicho en voz alta está bloqueando tu destino? El silencio espiritual no es neutral, es una rendición. Y en un mundo donde las sombras se alimentan de lo que callamos, tu verbo es tu arma más poderosa. Nos han enseñado a orar con miedo, a pedir permiso al cielo, a esperar señales para actuar. Pero los verdaderos guerreros espirituales no suplican, decretan. Y cuando lo hacen, el infierno tiembla. Este video no es solo un mensaje, es una activación. Te revelaré por qué tu voz puede ser fuego, espada y escudo. Te mostraré el momento exacto en que debes hablar. Y lo más importante, te entregaré un código que puede sellar un nuevo pacto con el universo. Quizás ya lo sentiste, esa presión en el pecho, ese impulso de gritar algo que no sabes cómo explicar. No estás loco, estás despertando. Y si te atreves a declarar lo que tu alma ha callado por años, descubrirás por qué ciertas batallas nunca se ganaron y cómo todo puede cambiar en un solo decreto. Pero cuidado, una vez que hablas con autoridad espiritual, no hay vuelta atrás. ¿Estás listo para descubrir el poder escondido en tu voz? ¿Estás listo para gritar tu luz? Entonces quédate hasta el final, porque lo que vas a decir hoy puede cambiar tu historia para siempre. Vivimos en un tiempo donde la niebla cubre los corazones. No una niebla física, sino un velo espiritual que adormece el alma. Muchos han olvidado su conexión con el universo, su poder de la palabra, y caminan en automático por senderos oscuros. Este olvido no es casual, es una estrategia silenciosa. Cuando no hablamos con fe, cuando callamos nuestra esencia divina, el mundo se torna vulnerable. El silencio espiritual no es paz, es terreno fértil para el engaño. Y cuando esa niebla entra, lo maligno encuentra puerta abierta. ¿Alguna vez has sentido un vacío repentino, una tristeza sin causa o un miedo irracional? No siempre es psicológico. En el esoterismo cristiano, esto se interpreta como señales del alma desconectada. El silencio prolongado, la falta de decretos espirituales, permite que las sombras se instalen. Una mente que no declara luz, declara oscuridad por omisión. Y esa ausencia de sonido se convierte en un grito para las fuerzas oscuras. Aquí hay espacio. Por eso, tu palabra no es solo comunicación, es protección divina. Desde tiempos antiguos, el verbo era acción. En el Génesis, Dios no pensó la luz, Él dijo, hágase. Esa vibración inicial sigue resonando en todo lo creado. Al olvidar el poder de la palabra, muchos también olvidan su autoridad espiritual, y lo que no se usa, se pierde. Los ataques espirituales entran con más facilidad cuando no hay declaración consciente. Como una casa sin alarma, la ausencia de sonido se confunde con abandono. Hablar con fe es activar el radar del alma. Es vital entender que las fuerzas del mal no temen a la religión vacía, sino a la voz viva. El enemigo tiembla ante palabras pronunciadas con intención, porque cada declaración de fe es una chispa que corta la niebla, y no importa cuán espesa sea, una chispa basta para incendiar un bosque. Así también una palabra, cuando nace desde el espíritu, transforma el campo energético. Ese es el verdadero despertar de conciencia. Saber que tu boca tiene poder dimensional. Las prácticas espirituales no son ornamentos, son armas. Un mantra de poder, dicho con corazón y presencia, puede cerrar portales negativos. La meditación silenciosa es necesaria, pero también lo es la palabra audible. Hay decretos que sanan, oraciones que liberan, afirmaciones que activan códigos de luz. Todo comienza cuando eliges no quedarte mudo frente a las tinieblas. El silencio puede ser dorado, pero en tiempos de guerra espiritual puede ser letal. ¿Has sentido que tu alma se ha callado por demasiado tiempo? Entonces este capítulo es tu campana de despertar.
La transformación espiritual empieza por reconocer que no hay neutralidad en el mundo energético. O hablas luz o permites sombra. Y en esta niebla que cubre el mundo, solo hay una salida: gritar tu verdad desde el espíritu. Porque el silencio ya no es una opción. Tu voz es la llave. ¿Te atreves a usarla? Hay síntomas que el cuerpo siente, pero que no se originan en lo físico. Una ansiedad sin motivo, un miedo irracional o una tristeza repentina pueden ser más que emociones. Son gritos del alma alertando sobre un ataque invisible. En la guerra espiritual, el campo de batalla es interno, silencioso y constante. Las fuerzas oscuras no siempre entran con ruido. Muchas veces lo hacen con susurros de duda. Es ahí donde comienza el desgaste, en pensamientos que no parecen peligrosos, pero que lentamente apagan la luz interior. En el esoterismo cristiano se enseña que todo lo espiritual se manifiesta primero como energía, luego como emoción y finalmente como acción. Así, un ataque espiritual puede disfrazarse de fatiga, apatía o insomnio. El cuerpo habla lo que el alma calla, y cuando la palabra no ha sido usada como escudo, el mal avanza. Declaraciones de fe ausentes dejan grietas abiertas. El poder de la palabra actúa como un campo vibracional protector. Pero cuando no se activa, la niebla entra por cada resquicio emocional. El miedo no siempre es señal de cobardía. A veces es señal de que algo externo intenta invadir. Por eso es vital discernir: ¿es esto mío o viene de fuera? Cuando el alma está conectada, se siente la diferencia. Y en esa conexión con el universo, uno encuentra claridad. Mantras de poder y afirmaciones conscientes restablecen la frecuencia espiritual. No son palabras vacías, sino anclas de luz en medio de tormentas invisibles. Hablar en voz alta es un acto de sanación energética. Cuando la duda se instala, el alma empieza a negociar con la oscuridad. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si nada cambia? Estas frases no nacen del espíritu, sino del asedio espiritual. Las fuerzas negativas no necesitan poseerte para dañarte. Basta con que creas sus mentiras. La transformación espiritual comienza cuando reconoces esos pensamientos como ajenos a tu esencia. En vez de alimentarlos, debes responder con decretos espirituales. Yo soy luz, yo soy protegido. Nada puede tocarme sin permiso del cielo. Es importante no normalizar la opresión emocional. Muchas veces, quien sufre ataques espirituales ha aprendido a llamarlos estrés o malos días. Pero cuando la repetición es constante, es momento de despertar. Autoridad espiritual no es dominio sobre otros, sino sobre tus pensamientos, tus emociones y tu atmósfera. Protégete con palabras que sanan. Declara en voz alta tu estado de paz. La vibración del verbo rompe estructuras ocultas, y esa vibración te recuerda quién eres. Y si el enemigo actúa en silencio, tú debes responder con voz firme. No estás solo. Cada ataque es una oportunidad de activar tu luz dormida. Cada emoción oscura es un llamado a decretar desde el alma. Porque lo que no se habla, se estanca. Lo que no se nombra, gobierna desde las sombras. Y si sientes que algo te oprime, recuerda, la palabra correcta en el momento correcto puede abrir los cielos. ¿Y si ese momento es ahora? Las fuerzas oscuras no siempre atacan con violencia. Muchas veces seducen con verdades parciales. El mayor engaño no es la mentira absoluta, sino la verdad distorsionada. Así trabajan las sombras. Usan palabras sagradas, conceptos de luz, pero los alteran apenas lo suficiente para desviarte. Es el arte oculto del engaño espiritual. Incluso Satanás citó las Escrituras a Jesús, pero con intenciones torcidas. Hoy, muchos repiten frases de poder sin conexión espiritual, vacías, y se preguntan por qué no funcionan. El enemigo espiritual conoce la vibración del verbo, por eso intenta confundir su uso. Si logra que repitas decretos sin fe, ha ganado. Si logra que uses palabras de miedo creyendo que son protección,
has sembrado su semilla. La guerra espiritual se libra en el plano de los significados. ¿Hablas desde la esencia o desde la programación del mundo? Aquí, el esoterismo cristiano advierte: la palabra sin conciencia puede abrir portales cerrados, y el alma distraída no nota cuando se volvió eco de la oscuridad. Un ejemplo profundo viene del Evangelio de Tomás, un texto apócrifo. Si sacas lo que está dentro de ti, eso te salvará. Si no lo sacas, eso que no sacas te destruirá. Es una verdad espiritual poderosa, pero fuera de contexto puede usarse para justificar sombras. La verdad a medias es como un mapa roto. Te hace creer que llegas a destino, cuando solo das vueltas. Y en ese giro, el alma se cansa. La transformación espiritual exige claridad y discernimiento. Separar la luz de la penumbra. Muchas prácticas modernas disfrazadas de espiritualidad llevan dentro el germen del ego. No toda afirmación es luz. No todo mantra es liberador. Por eso, la conexión con el universo requiere una escucha activa. ¿Desde dónde hablo? ¿Para qué hablo? ¿A quién sirvo al hablar? Estas preguntas limpian la intención, porque la palabra es una espada, pero también puede ser un lazo. Lo que decretas puede liberarte o atarte más. Depende de tu vibración al pronunciarlo. La protección divina no es automática, requiere conciencia vibratoria. Decir yo soy luz sin sentirlo es un sonido vacío. Pero decirlo desde el espíritu cambia realidades. Las sombras saben esto, por eso intentan anestesiar tu conexión. Usan distracción, confusión y, sobre todo, fragmentos de verdad para perder tu centro. Solo el verbo alineado con el alma tiene poder real. Las palabras deben ser habitadas, no solo dichas. Solo así cortan la niebla del mundo. Y si en este momento sientes que algo en ti ha repetido verdades sin alma, no te juzgues. Eso también es parte del despertar. Lo importante es que ahora lo ves. Porque ver el engaño es el primer paso hacia la autoridad espiritual. Y cuando reconoces el patrón, puedes romperlo. Entonces estarás listo para recordar cómo comenzó todo, con una voz que crea, y es hacia ese origen que nos dirigimos. Todo lo que existe comenzó con un sonido. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Esa frase no es solo una narración mística, es una revelación de poder creativo. En el principio no hubo acción, hubo verbo. El universo no fue moldeado con manos, sino con voz. El poder de la palabra es el diseño original del Creador. Cada vez que hablamos desde el alma, replicamos ese instante sagrado. En ese eco divino vive nuestra capacidad de crear realidades. Por eso, hablar no es un acto banal, es un acto divino. Muchos no comprenden por qué sus oraciones no se manifiestan. Es porque han olvidado que no basta con decir, hay que encarnar. La palabra que transforma es la que nace desde la profundidad espiritual. El esoterismo cristiano enseña que hay vibraciones selladas en las sílabas. Algunas palabras sanan, otras abren dimensiones. Cuando declaras con autoridad espiritual, el universo escucha. Pero cuando repites desde la mente y no desde el espíritu, solo mueves aire. Hablar desde el alma activa códigos dormidos. El verbo original no solo crea, también sella y destruye. Lo que sellas con tu palabra queda firmado en el plano espiritual. Lo que destruyes con la voz, duda, miedo, ruina, se disuelve si el decreto viene de la luz. Aquí es donde entran los decretos espirituales. No son frases mágicas, sino tecnología vibracional. El Apocalipsis dice que de la boca del Cristo sale una espada afilada. Esa espada no es metáfora poética, es la palabra con intención divina, capaz de cortar oscuridad. Por eso, cuando sientas que todo está confuso, no actúes primero, habla primero. Declara tu centro, tu verdad, tu protección divina. Visualiza tu voz como fuego que limpia tu atmósfera. Muchos quieren cambiar su vida desde fuera, pero todo empieza en la vibración interna.
La activación espiritual ocurre cuando reconoces que eres eco del verbo original. El verbo no solo describe lo que ves, sino que construye lo que verás. Y cada palabra tuya es una semilla en el campo del universo. El Evangelio de Juan lo resume así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta no es una afirmación teológica solamente, es una fórmula espiritual. Si el verbo es Dios, entonces cuando hablamos con conciencia divina, participamos de su poder. Pero si hablamos con miedo, queja o rencor, participamos de la sombra. Es hora de decidir desde qué dimensión hablarás. ¿Desde el alma o desde la herida? ¿Desde la verdad o desde la programación? Y si todo lo que existe fue creado por la voz, entonces todo lo que está en desorden puede ser reordenado por la misma vía. Tu caos puede ser reconstruido si hablas con autoridad. Tu historia puede ser reescrita si decretas desde el espíritu. Nada está perdido si recuperas tu poder vocal. Porque el verbo no solo fue el principio, también puede ser un nuevo comienzo. Y en ese eco sagrado, Jesús nos dejó una clave. Imagina el silencio abrasador del desierto. No hay testigos, no hay multitudes, solo arena, viento y la tentación. Fue ahí donde Jesús, debilitado por el ayuno, enfrentó una de las batallas más intensas de la guerra espiritual. No usó fuerza física ni razonamientos lógicos. Cada vez que el adversario hablaba, él respondía con una frase: escrito está. Con esa simple declaración, desmanteló cada engaño. ¿Y si esa es la clave que hemos olvidado? Hablar con palabra viva, respaldada por lo alto, aún en medio de la soledad. Jesús no gritó, no se desesperó. Su poder no estaba en el volumen de su voz, sino en la autoridad espiritual con la que pronunciaba cada palabra. El desierto no fue una prueba externa, fue una activación interna. Lo que sale de tu boca en medio del dolor revela el nivel de tu conexión con el universo. En ese momento, Jesús nos enseñó que el poder de la palabra no depende de la circunstancia, sino de la fuente. ¿Desde dónde hablas tú cuando todo se pone oscuro? El desierto es simbólico. Representa ese lugar donde nada externo te sostiene y solo tu palabra te define. Cuando el miedo te rodea y la ansiedad quiere invadir, ahí es donde debes declarar: escrito está, yo soy protegido. Escrito está, no temeré. Esta práctica es más que afirmaciones positivas. Es decretar con fe una realidad superior. Es liberar tu espada espiritual contra los ataques invisibles. Es hacer del verbo tu refugio. Jesús no discutió con la oscuridad, la silenció con la verdad. Tú también tienes acceso a ese verbo original. No necesitas ser perfecto, ni religioso, ni experto. Solo necesitas conectar con tu centro y pronunciar lo que es luz. Has vivido un momento donde una palabra salvó tu día, una frase que resonó como un escudo. Cuéntamelo en los comentarios. Tal vez esa palabra también sirva de luz para otro. En este espacio compartimos decretos que liberan, porque cuando uno despierta su voz, otros recuerdan la suya. Los mantras de poder, los salmos hablados, los decretos del alma no son fórmulas mágicas, son vibraciones que abren caminos. Por eso, declarar con fe es un acto de reconstrucción energética. Escrito está no significa solo en la Biblia, sino en la energía de la creación. Cuando pronuncias esas palabras, reescribes tu atmósfera, tomas el control espiritual y haces temblar al enemigo. Jesús lo hizo como humano lleno del Espíritu. Tú puedes hacer lo mismo hoy. Y si el desierto fue el escenario de esa batalla, es porque el silencio potencia la voz. Cuando todo calla, tu palabra se vuelve más fuerte. El desierto no es castigo, es entrenamiento. Y en ese eco silencioso, tú también puedes decir: escrito está. Porque lo que viene a continuación no será vencido con fuerza física. Será vencido con la espada del verbo.
¿Estás listo para blandirla? En la guerra espiritual no se lucha con puños ni con gritos, se lucha con frecuencia. La palabra hablada, cuando nace desde el alma, se convierte en espada de luz. No es metáfora, es tecnología espiritual. Así como un láser corta con precisión lo invisible, la voz con intención corta estructuras ocultas. Por eso la Biblia llama al verbo espada del Espíritu. No es por poesía, es por función. Cada palabra tuya es un filo vibracional que abre, limpia o destruye energías. Muchos caminan oprimidos porque no usan su voz como arma. Hablan de sus problemas, pero no a sus problemas. Se quejan del miedo, pero no decretan su salida. La palabra tiene poder, pero ese poder depende de la dirección. En el esoterismo cristiano, se enseña que el verbo es una extensión del alma. No hay palabra neutra, o crea o destruye. Por eso, el uso consciente del habla no es opcional, es urgente. Protegerte es hablar con claridad y propósito. Imagina un campo de batalla espiritual. Pensamientos negativos volando como flechas, emociones pesadas como niebla. Ahora, imagina decir: yo soy luz impenetrable, ninguna sombra me toca. Esa frase, dicha con fe, genera una onda vibratoria que desarma estructuras negativas. Mantras de poder, decretos espirituales y declaraciones de fe son tus armas dimensionales, no porque suenen bonitos, sino porque alteran el campo energético. Lo invisible responde a la vibración audible. El profeta Jeremías escribió: mi palabra es como fuego, como martillo que rompe la roca. No hay sombra que resista una voz alineada al cielo. El secreto está en declarar, no solo pensar. Pensamientos positivos ayudan, pero palabras activas transforman. Declarar es entrar en el flujo creativo del universo, es tomar posición en medio del caos. Y esa es la diferencia entre ser víctima del ambiente o arquitecto de tu atmósfera espiritual. Los ataques espirituales buscan silenciarte. Si no pueden destruirte, intentan apagar tu verbo. Porque el enemigo sabe que mientras hables, hay batalla, y mientras decretes, hay luz. Usa tu voz como espada, no como eco del miedo. Visualiza cada palabra como una hoja brillante, cortando la oscuridad. Respira, conecta y habla. Que cada frase sea un acto de guerra luminosa. El despertar espiritual empieza con un verbo firme. Y si el verbo puede ser fuego, martillo y espada, entonces cada frase tuya es un acto sagrado. Tu boca no es solo un instrumento de comunicación, es un canal dimensional. No temas usarla con intención, porque lo que viene ahora requiere más que fe pasiva. Requiere verbo activo, declarado desde el centro. Prepárate, porque vamos a entrar en la dimensión donde el enemigo ya no puede resistir tu voz. El infierno no tiembla por tus pensamientos, tiembla cuando hablas con autoridad. Porque hay una vibración que nace del espíritu, no de la mente, y cuando esa frecuencia se activa, todo lo oscuro retrocede. El templo del que hablo no es de piedra, eres tú. Y cuando ese templo se alinea con el verbo, su voz tiene eco eterno. En el reino espiritual, cada palabra dicha con fe se convierte en decreto. Y cada decreto, en orden divino. Por eso, tu voz es más temida de lo que crees. Muchas personas oran desde el dolor, pero no desde el poder. Suplican, pero no decretan. Hablan al cielo con desesperación, no con identidad. El enemigo se alimenta del ruido emocional, pero se paraliza ante la voz que sabe quién es. En el esoterismo cristiano se enseña que la verdadera autoridad espiritual no se gana, se despierta. Está dormida en muchos, latente en todos. Y se manifiesta cuando hablas como heredero, no como mendigo. Esa es la diferencia entre implorar y decretar. ¿Recuerdas cuando Jesús expulsó demonios solo con palabras? No hubo gritos, solo autoridad. No hubo esfuerzo físico, solo alineación vibratoria. Él no se desgastó, simplemente habló desde su esencia divina. Tú también tienes ese poder.
no por mérito, sino por diseño. Lucas 10:19. No es solo promesa, es activación. Les doy autoridad para pisar serpientes y escorpiones. No habla de reptiles físicos, sino de arquetipos del alma. Pensamientos oscuros, emociones tóxicas, opresiones invisibles. Cuando hablas con autoridad espiritual, el universo reconoce tu rango. No es orgullo, es conciencia. La protección divina no responde a palabras vacías, sino a vibración coherente, y esa coherencia se alcanza cuando crees lo que declaras. Por eso, antes de hablar, respira, alinéate, conéctate con tu origen, y entonces, habla como quien sabe que su voz es espada. La transformación espiritual se sostiene cuando la palabra se convierte en canal de luz. En el campo energético no hay neutralidad. O hablas desde el alma, o hablas desde el miedo. Y cuando el templo vibra desde el alma, todo lo oscuro tiembla. El infierno reconoce la vibración del verbo divino. Por eso, intenta silenciarte. Te quiere confundido, inseguro, silencioso. Pero cada vez que hablas con fe, activas tus ejércitos internos. Y no estás solo. Hay fuerza respaldando cada palabra alineada al cielo. ¿Lo sientes? Y si el templo vibra y el verbo resuena, entonces estás listo para descubrir algo aún más profundo. ¿Por qué tantas veces luchamos desde el lugar equivocado? Porque muchas batallas se pierden, no por falta de fuerza, sino por falta de enfoque. Y en ese error sutil se esconde la siguiente revelación. Hay una trampa sutil que atrapa incluso a los más despiertos: luchar desde la emoción. Gritamos, lloramos, nos frustramos, pero no decretamos. Reaccionamos, pero no gobernamos. El enemigo no teme tu tristeza ni tu enojo, teme tu autoridad. Cuando enfrentas la oscuridad con emociones desbordadas, estás usando armas que no cortan. La guerra espiritual no se gana con lágrimas, sino con palabra firme. Por eso tantos elegidos caen. Pelean desde el alma herida, no desde el alma alineada. El error no es sentir. Sentir es humano, sagrado, necesario. El error es actuar desde lo que se siente, en lugar de actuar desde lo que se cree. La ansiedad, el miedo, la duda, todos estos estados emocionales son portales si no se gestionan. La verdadera protección divina se activa cuando respiras, reconoces la emoción y luego hablas desde el espíritu. No se trata de negar el dolor, sino de no darle el micrófono. La palabra con poder no nace del caos, nace del centro. Hay quienes oran por horas, pero nunca decretan. Hay quienes suplican por ayuda, pero no toman posición. Y ese es el error. Esperar que el cielo haga lo que tú fuiste diseñado para hacer con tu voz. Declaraciones de fe son actos de gobierno espiritual. No necesitas gritar, solo creer. El esoterismo cristiano revela que cada palabra pronunciada con convicción crea una estructura energética. Cuando hablas con intención, construyes realidad. Cuando hablas con desesperación, solo repites el caos. El universo responde a la vibración, no a la intensidad emocional. Por eso, una frase dicha con certeza vale más que 1000 lamentos. La transformación espiritual sucede cuando pasas de pedir a declarar, de rogar a afirmar, de temer a confiar. Usa tus emociones como señales, no como guías. Que el miedo te avise, pero no te dirija. Que la tristeza te hable, pero no te controle. Y cuando todo tiemble dentro de ti, responde con palabra anclada en luz. Muchos de los elegidos no avanzan porque siguen usando herramientas emocionales en batallas espirituales. Pero cuando comprenden que su palabra es tecnología sagrada, algo cambia. Ya no pelean con sus fuerzas, sino con su vibración. Y ahí, el enemigo no puede tocar. No se trata de ser fuerte emocionalmente, sino espiritualmente. Y eso solo se logra hablando con fe, incluso cuando el corazón tiembla. Porque la fe no anula la emoción, la trasciende. Y cuando dejas de luchar con emociones,
y comienzas a decretar con poder. Algo se abre, un canal, un fuego, una revelación. ¿Y si pudieras hablar palabras específicas para cada tipo de batalla? ¿Y si existiera un código espiritual para cada sombra que te rodea? Lo hay, y está más cerca de lo que imaginas. Cada situación espiritual que enfrentas tiene una clave específica, una frecuencia que la desbloquea. No todas las batallas se enfrentan con la misma palabra. El alma necesita precisión vibratoria. Por eso existen declaraciones de fe diseñadas para miedo, enfermedad, ruina o confusión. Estas no son fórmulas mágicas, son códigos sagrados. Cada frase, si es pronunciada con intención, activa puertas invisibles. El universo no responde a repeticiones vacías, sino a vibraciones conscientes. De ahí nace el verdadero poder del decreto. Cuando enfrentas miedo, por ejemplo, no basta con decir «no tengo miedo». La clave es declarar «yo habito bajo sombra del Altísimo, nada me toca sin su permiso». Esta afirmación vibra en el campo de la protección divina. Contra enfermedad. Cada célula de mi cuerpo vibra en salud perfecta, alineada al diseño celestial. Contra ruina. Todo lo que emprendo prospera, porque mi fuente es infinita. Estas frases no solo cambian el pensamiento, reescriben la energía que te rodea. Son arquitectura espiritual hablada. En textos apócrifos y corrientes místicas se habla del nombre secreto de cada cosa. Todo en el universo tiene un sonido, un código. Por eso los antiguos sabios oraban nombrando con precisión. Sabían que el verbo era una llave. Hoy hemos perdido esa exactitud y por eso nuestras oraciones son débiles. Pero puedes recuperarla. Con práctica y sensibilidad espiritual, aprendes a escuchar qué declaración corresponde a cada sombra. Hablar bien no es un arte, es una alquimia. Muchos se desesperan porque oran sin resultados, pero no es falta de fe, es falta de dirección vibratoria. El alma tiene su propio idioma. Cuando lo descubres, hablas con autoridad. Usa afirmaciones, salmos, mantras de poder, pero con conciencia. No recites, decreta. Siente la frase vibrando en tu pecho. Visualiza su luz envolviéndote. Esa es la protección divina en acción. Tu palabra se convierte en escudo, en espada, en bálsamo. Según lo que declares, así será tu atmósfera. La transformación espiritual se acelera cuando usas el verbo como código. No solo para defenderte, sino para crear. Puedes decretar paz, abundancia, propósito. El universo no distingue entre lo que deseas y lo que declaras. Responde a lo que vibras. Por eso, si quieres un nuevo destino, habla como quien ya lo habita. Que tu boca declare realidades superiores, aunque tus ojos aún vean lucha, porque el verbo, cuando es original, siempre antecede al milagro. Y si cada batalla tiene una palabra, entonces tú ya no estás a merced de las sombras, estás equipado, autorizado, activado. Pero todo ese poder solo es útil si sabes quién eres, porque no es el decreto el que tiene poder por sí mismo, es quien lo pronuncia. Y ahí entra el siguiente despertar, la revelación de tu identidad espiritual. Hay un fuego que muchos sienten dentro, pero que pocos saben nombrar. Es esa sensación de que fuiste hecho para algo más. No es orgullo, es llamado. La autoridad espiritual no se adquiere con esfuerzo, se recuerda. Jesús no decía, trataré de sanar, decía, sé sano. No dudaba. No pedía permiso, sabía quién era. Y tú, aunque el mundo te haya dicho lo contrario, también fuiste diseñado para hablar con poder. Eres heredero del trueno, portador del verbo que crea. Lucas 10:19 declara: les doy autoridad para pisar serpientes y escorpiones. Muchos lo leen como metáfora, pero es código arquetípico. Las serpientes representan pensamientos venenosos, las dudas que paralizan. Los escorpiones, las emociones que te pican por dentro, como la culpa o la ira.
Pisarlos no significa ignorarlos, sino hablarles desde el alma alineada. La autoridad espiritual no niega el dolor, lo transforma con palabra firme. No reaccionas, decretas. Los antiguos maestros sabían que la palabra se vuelve carne. Y cuando decretas con conciencia de herencia, todo vibra distinto. No hablas como quien implora, hablas como quien establece. Esa es la conexión con el universo, el momento en que tu voz se convierte en ley vibratoria. Por eso, cada vez que dudes, di: yo soy autoridad espiritual. No como consuelo, sino como recordatorio. Lo que reconoces se expande, lo que declaras se manifiesta. En el esoterismo cristiano se enseña que cada alma lleva un sello divino. Ese sello vibra cuando hablas desde tu esencia. Palabras como yo decreto, yo soy luz, yo comando paz, activan tu ADN espiritual. Es más que motivación, es despertar. Porque cuando entiendes tu linaje, el miedo pierde poder. Ya no caminas como víctima, sino como canal. No gritas por defensa, hablas con certeza. Y el mundo invisible responde: tú no estás aquí para arrastrarte por la vida. Estás aquí para hablar, transformar, abrir caminos. Los herederos del trueno no son perfectos, pero son conscientes. Saben cuándo callar y cuándo hablar. Y cuando hablan, el ambiente cambia. No por volumen, sino por vibración. Esa es la verdadera protección divina. La certeza de que tu voz está respaldada por lo alto. ¿Alguna vez sentiste que tus palabras detuvieron algo oscuro? Compártelo en los comentarios. Tu experiencia puede encender otra voz. Y si tú eres heredero de ese poder, ¿por qué dudar en el momento crucial? A veces, el silencio no es sabiduría, es miedo. Y justo ahí, en medio de la tormenta, hay una puerta vibracional. Porque lo que viene ahora no espera condiciones perfectas, espera acción. Y la acción comienza con un grito. En toda batalla espiritual hay un momento crítico, ese segundo exacto en el que todo parece oscurecerse más, justo antes de abrirse la luz. Es ahí donde la mayoría calla, pero donde el alma debe gritar. Porque en el mundo espiritual, el silencio fuera de tiempo es una renuncia. Gritar tu luz no es escándalo emocional, es declaración vibracional. Es usar tu palabra como antorcha en el umbral de la sombra. Y ese instante puede cambiarlo todo. La fe no espera la calma para hablar. Habla en medio del caos. Jesús no esperó que el mar se aquietara para decir: «Silencio, cálmate». Lo declaró mientras las olas rugían. Así también tú debes decretar en el ojo de la tormenta. No esperes sentir paz para declarar paz. Declara primero, y la vibración se alinea después. La transformación espiritual sucede cuando hablas como si la victoria ya estuviera dada, aunque los sentidos digan lo contrario. Gritar tu luz es hablar cuando parece inútil. Es decir, yo soy libre cuando la opresión aprieta. Es declarar soy abundancia cuando los bolsillos están vacíos. Es afirmar estoy sano cuando el cuerpo duele. No por negar la realidad, sino por invocar una realidad superior. El verbo no se somete al mundo físico, lo reestructura desde la vibración. Es por eso que el momento exacto de hablar no es cuando todo mejora, sino cuando todo parece perdido. En los textos gnósticos, se sugiere que el alma emite un sonido específico cuando recuerda quién es, un eco sagrado que repele las tinieblas. Esa vibración ocurre cuando hablas desde el espíritu, no desde la desesperación. Cada palabra pronunciada en ese punto de dolor, con intención consciente, actúa como código de liberación. No importa si tiembla la voz, lo que importa es que salga, porque lo dicho con verdad tiene fuerza dimensional. Muchos pierden su milagro por un segundo de silencio. El enemigo espiritual trabaja para postergar tu declaración. Te hace creer que no es el momento, que no tienes fuerza, que mañana será mejor. Pero la fe no procrastina, la fe actúa.
Y cuando sientes ese impulso interno de hablar, no lo ignores. Es el alma activando su arma. Es el cielo empujando desde dentro. Y ese impulso necesita un verbo, necesita tu voz. Y si has llegado hasta aquí, ya sabes cuál es el siguiente paso. No basta con saber que tienes poder, debes usarlo. Y justo ahora, mientras lees, puede que estés en ese momento exacto. Entonces no lo pospongas, grita tu luz, porque el que declara en la tormenta, abre el cielo, y ese cielo guarda un último secreto. Cada alma enfrenta un punto de quiebre donde debe elegir: sobrevivir o guerrear. El sobreviviente se adapta, aguanta, se resigna. El guerrero se levanta, declara, transforma. Ambos sienten miedo, pero solo uno lo atraviesa con palabra viva. Sobrevivir es callar para evitar conflicto. Guerrear es hablar con autoridad espiritual, incluso cuando la voz tiembla. No se trata de orgullo, sino de conexión con el universo, porque quien conoce su poder ya no se esconde. El sobreviviente vive apagando incendios. El guerrero enciende su luz. Uno reacciona, el otro crea. El sobreviviente pide ayuda. El guerrero declara su respaldo divino. El esoterismo cristiano enseña que la diferencia no está en el entorno, sino en la vibración. Dos personas pueden vivir el mismo caos. Una se apaga, la otra resplandece. ¿Cuál es la clave? La palabra que eligen usar. Porque lo que dices te construye o te apaga. La protección divina responde a la vibración del verbo. En cada batalla, tu alma escribe una línea nueva de su historia. Pero esa línea no se escribe sola, se pronuncia: soy fuerza divina, nada me detiene, la luz me guía y me defiende. Estas frases no son motivacionales, son códigos, son decisiones energéticas, porque el universo no responde a tus deseos, responde a tu vibración. Y si vibras como guerrero, todo lo oscuro comienza a retroceder, no por miedo, sino por reconocimiento. Hay sobrevivientes que llevan años en guerra espiritual sin saberlo. Viven cansados, drenados, confundidos, no por falta de fe, sino por falta de activación. Y esa activación ocurre cuando te miras al espejo espiritual y dices: hoy dejo de sobrevivir. Hoy decreto como guerrero. No importa lo que perdiste, importa lo que ahora decides declarar. La transformación espiritual empieza cuando dejas de pedir permiso para existir y comienzas a proclamar quién eres. Ser guerrero no significa no sentir. Significa hablar desde el alma incluso cuando todo duele. Significa que, aunque el cuerpo tiemble, la voz sigue firme. Porque el verbo es más fuerte que la emoción, y cada palabra que pronuncias con intención consciente te arma. Sobrevivir es automático. Ser guerrero es una elección diaria, y esa elección se hace en el momento más oscuro, donde nadie ve, donde solo tú y tu verbo existen. Y si hoy eliges ser guerrero, entonces ya estás listo para lo más alto. Porque hay algo que solo el verbo puede hacer: reescribir pactos. Y hay un pacto que está esperando ser pronunciado desde tu alma, uno que no solo cambia tu atmósfera, cambia tu destino. Toda jornada espiritual culmina en un instante de claridad. No es un momento externo, es interno. Es ese segundo donde ya no necesitas más señales, más pruebas, más explicaciones. Solo sientes que debes hablar. Ese es el momento del último decreto. No porque sea el final, sino porque es un nuevo comienzo. La palabra que pronuncias ahora no solo te libera, te alinea con tu destino. Tu voz redacta pactos que el universo reconoce, pactos que reescriben líneas de vida. Un decreto final es más que una frase poderosa. Es la declaración que cambia tu campo vibratorio por completo. Escrito está: yo soy uno con la luz, y la oscuridad ya no tiene lugar en mí. ¿Sientes que esta frase resonó en tu corazón? Entonces, hazla vibrar más allá del pensamiento. Declara con convicción en los comentarios: yo soy uno con la luz. Esa frase, si es dicha desde el espíritu,
se convierte en ley. No hay sombra que no tiemble, no hay patrón que no se quiebre. Este es el poder del verbo sagrado. Cerrar ciclos, sellar heridas, abrir caminos. La liberación espiritual no es un evento externo. Es una voz interna que se atreve. El universo escucha a quien se escucha a sí mismo. Cuando pronuncias tu verdad más profunda, no solo afirmas, creas. Has llegado a este punto para hablar como nunca antes, para declarar con todo tu ser: renuncio a la vieja historia, decreto vida, luz y propósito. Estas palabras no vienen de un libro, vienen de tu alma conectada. Son la expresión viva de tu autoridad espiritual. Y cuando esa autoridad despierta, el universo responde con sincronía divina. En las tradiciones esotéricas se habla del verbo perdido, una palabra olvidada por la humanidad que restauraría su poder original. Lo que no se dice es que ese verbo no es una sílaba mágica. Es tu verdad más pura, dicha sin miedo. Cuando hablas desde ese lugar, recuperas el trono interno, y desde ahí, toda declaración es pacto. Tu voz se convierte en instrumento de diseño sagrado. Es más que protección divina, es co-creación consciente. Cada alma tiene un decreto que solo ella puede pronunciar. No está escrito en libros ni enseñado por maestros. Está inscrito en su esencia, y cuando lo encuentra, todo cambia. Hoy puede ser tu día para pronunciar ese decreto, no como quien espera, sino como quien activa. Porque el último decreto no es un susurro, es un grito del alma que firma un nuevo pacto con el universo. Y ese pacto ya está vibrando dentro de ti. Y si has sentido esa vibración leyendo estas palabras, entonces dilo ahora. Dilo en voz alta. Decreta desde tu espíritu. Es tu momento, porque tu voz tiene el poder de cerrar lo viejo y abrir lo eterno. Y con ese decreto, nace una nueva realidad. Un canal de luz, una espada de fuego, una llave dimensional. Cada palabra que pronuncias con intención es una estructura energética que se ancla en el universo. Ya no puedes decir que no sabes. Ya no puedes callar lo que arde dentro. Te invito a practicar lo que has recibido. Declara cada día tu verdad espiritual. Usa decretos para cortar el miedo, para sellar tu atmósfera, para abrir caminos. Que tu verbo sea un reflejo de tu identidad divina. Recuerda, sobrevivir es callar. Transformar es hablar. Y tú fuiste llamado para transformar. ¿Cuál de estos decretos vas a usar hoy? ¿Cuál fue el momento en que sentiste que tu alma tembló con verdad? Compártelo. Porque cuando hablas, despiertas a otros. Y ese eco, esa vibración, es parte del plan mayor.